Buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos otra vez aquí transmitiendo en nuestras casas el culto del domingo de este mes y deseamos que puedan estar eh, todos bien. Deseamos que puedan estar todos pasando un, un mejor día. Espero que la gracia y la paz del Señor sea sobre sus vidas. Como ya le dije, vamos a compartir desde este momento la palabra del Señor, ¿no? Y esperamos que puedan ustedes conectarse, puedan estar al tanto de lo que vamos a poder estar compartiendo de la palabra del Señor para nuestras vidas. Hoy día, eh, como es nuestra costumbre, como hijos de Dios, nos hubiéramos estado reuniendo en la iglesia para juntos alabar al Señor. Pero como ya sabemos también, por causas que son muy conocidas para nosotros, no podemos estar en la iglesia, pero sí estamos en las casas compartiendo a través de este medio. Gracias a Dios porque ha dado sabiduría, inteligencia a personas para que puedan eh, hacer estos medios y así a través de ellos compartir la palabra del Señor. Amén. Eh, Vamos pues a sí, abrir nuestras Biblias, poder ver qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas en este día hoy. Yo quisiera que ustedes pudieran abrir su Biblia en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 11, vamos a estar leyendo ahí. Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Yo voy a leer en una versión que es un poquito diferente tal vez a la que ustedes puedan tener, pero el significado es el mismo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 11, el versículo 7 al versículo 12. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu insensible, ojos que no ven y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su banquete en trampa y en red, en tropiezo y justo castigo. El versículo 10 dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. El versículo 11 dice, pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? De ninguna manera, al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles, a fin de provocarlos a celos. Versículo 12. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? El versículo 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Amén. Pasaje que nos muestra aquí el apóstol Pablo escribiendo a los romanos. Lo que les quiero decir hoy es que Dios permite todas las cosas para nuestro bien, sean buenas, sean malas. Dios, en su soberana voluntad, permite que sucedan muchas cosas alrededor nuestro, alrededor de todo el mundo. Hay cosas como los desastres naturales, las guerras, la maldad
los mismos hombres, las enfermedades, todas las vemos como si fueran como un castigo, como algo que a Dios no le importa o se le está escapando de las manos. Entendiendo así estos acontecimientos, lo único que nosotros llegamos a pensar y a decir, por ejemplo, es, ¿dónde está Dios? Y algunos dicen, si Dios existe, ¿por qué no nos ayuda o hace algo para salvarnos? ¿Acaso no ve Dios el sufrimiento de la gente? ¿Dios voltea su rostro y no le importa? ¿No se da cuenta Dios de lo que está pasando ahora en la tierra en este preciso momento? Pensamos de una manera así en este tiempo. A todo esto, la respuesta de Dios para la humanidad y todas sus preguntas es: Dios está implicado en sostener su creación hoy en día. Dios está implicado en sostener su creación. Él está gobernando sobre ella. No es uno que está solamente expectando desde lejos todo lo que acontece hoy día en medio nuestro. Él no está lejos. Él todos los días, que digo todos los días porque para Dios no hay días, Él es eterno, Él solo puede hacer todo eso. Él no solamente tiene un previo conocimiento de las cosas que serán o tiene alguna referencia de las cosas que serán o que suceden en la tierra o en el universo o en medio de nuestra creación. No, todos los eventos Dios los conoce. Dios de antemano lo sabe. Y a esto nosotros conocemos como la providencia de Dios. Y esta providencia de Dios permite que sucedan cosas que a nosotros nos parecen muchas veces ilógicas, sabiendo que vienen de un Dios, que provienen de un Dios de amor, de paz, de gozo, de un Dios bueno. Pensamos, ¿cómo puede venir todo eso de un Dios de amor? ¿Cómo permite el sufrimiento? Pensamos eso, pero Dios, Él sostiene, Él dirige, Él dispone y Él gobierna todas las cosas y aún más, las acciones de las personas también las dirige. Desde las cosas más grandes hasta las más pequeñitas, dice la Biblia que Dios, Él las sabe, las dirige. Y es más, la palabra de Dios nos dice que allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, nos dice, en el versículo 7 nos dice, y en cuanto a ustedes, dice, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda bandada de gorriones, de aves, ¿no? Entonces, Dios se preocupa, dice, en lo más mínimo cuando habla del cabello, ¿no? Vemos que nuestro cabello cae y no nos damos cuenta y no sabemos cuánto, pero Dios sabe en esa posibilidad, sabe todo milimétricamente, sabe al segundo. A Él no se le escapa nada. Y eso que nosotros vemos y experimentamos hoy día está adecuado dentro de la providencia de Dios. Podemos verlo así, que la palabra de Dios nos habla de eso. Dios, en su providencia, permite la maldad. Entonces, muchos de nosotros podríamos pensar hoy, pero ¿por qué Dios está permitiendo que todo esto acontezca en el mundo hoy? ¿Por qué es que tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto caos? ¿Por qué es que está pasando lo que está pasando? Y no tenemos las respuestas necesarias. Pero la palabra de Dios
nos da aquí unos consejos necesarios que podemos aprovechar. Dice, por medio de la providencia de Dios podemos nosotros ver y entender algo de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Y puede que lo veamos como maldad. Pero ¿qué es la providencia de Dios? Aquí, la providencia es aquello que Dios en sí está de antemano cuidando. Él dice, prevé o ve de antemano. Ya sabe las cosas. No sabe las cosas en el momento que suceden, no. Dios es omnisciente, conoce de antemano y Él provee, dice, ¿no? También Dios se anticipa a todo aquello. Entonces, esto es su providencia. Se anticipa a todo lo que acontece, a la provisión que Él nos puede dar, a todo eso. No actúa, como les digo, en cada momento para decir qué hacer, porque ya lo tiene decidido desde antes de la fundación del mundo, desde el principio de la creación. Ya todo está hecho para Dios. Su providencia no está, no podemos relacionarla con la suerte o con la casualidad o con el destino. No, eso es cosa del destino, lo que está pasando. Es algo que, o es un castigo que nos merecemos porque somos así, ¿ya? No, Dios está aquí en el control de todo. Dice la palabra de Dios allí en Nehemías, dice así de la siguiente manera: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Quiere decir aquí que Dios está sosteniendo, vivificando todas estas cosas. O sea, su poder, su conocimiento, todo está emanando en este preciso instante para todas las cosas aquí en la tierra, para las plantas, para los animales y para nosotros mismos. Dios está sosteniendo. Si Él dejara de sostener la tierra, dejaríamos de ser. Dios sostiene todo lo que crea. Su poder es suficiente, es autosuficiente, todopoderoso. El universo no solo, la creación no solo depende de Dios para ser creada, no, depende de Dios para continuar su existencia. La creación, el universo, no puede existir ni operar su propio poder. No, tiene que venir de Dios. Dios tiene todo en su poder, en su control. Todo lo que pasa, todo lo que sucede, todo lo que acontece en medio nuestro. Él, como dije, gobierna en todo sentido. No sucede nada que esté fuera del alcance de su gobierno, de su poder, de su providencia. Él hace que caiga la lluvia, por ejemplo, y que brille el sol sobre los buenos y los malos, como dice su palabra allí en Mateo 5, el versículo 45, dice así, allí, mas para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Esto es lo que es la providencia de Dios hoy. Solo que tenemos que mirar y entender que hay una diferencia bastante abismal, diametral, entre la providencia de Dios, el cuidado de Dios y el destino. Hay otra diferencia entre la fatalidad y la fortuna. Eso no tiene que ver nada con la providencia de Dios.
La providencia es el actuar de Dios, el conocer de Dios en los momentos buenos y malos, y todo está determinado por Él. Aquí la clave de esta diferencia es, y la encontramos nosotros en el carácter personal de Dios. Quiere decir que el destino, el destino que muchas veces nosotros hablamos y decimos, no es cosa del destino, el destino es ciego, mientras que Dios todo lo ve. Dios ve este momento, Dios ve, dice, lo profundo de nuestro corazón, ve nuestros pensamientos, sabe qué actitudes, sabe qué acciones vamos a realizar, aun cuando nosotros no las tenemos en mente. La fatalidad es impersonal, mientras que Dios es un padre que cuida de sus hijos. Dios no nos deja así por ahí tirados, nos deja abandonados. No, Dios nos cuida como un padre cuida a sus hijos, a su familia. Y esto es verdad. La Biblia, la palabra de Dios nos dice que Él nos cuida con todo su amor. Él siempre quiere y está con los brazos abiertos para recibir a aquellos que le buscan, a sus hijos. La fortuna, hablamos de la fortuna, o podemos hablar y decir, no, es cosa de la fortuna, del azar. La fortuna no tiene voz, pero nosotros sabemos que Dios puede hablarnos y puede hablar de acuerdo a cada uno y a cada necesidad en particular. Quizá no vamos a escuchar la voz de Dios audible de una forma oral, pero sí tenemos su palabra. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar la fuerza, vamos a encontrar los consejos y vamos a experimentar la forma como Dios nos habla. No hay fuerzas impersonales y ciegas actuando en la historia de la humanidad, no hay. Todo acontece y se realiza porque la mano invisible de la providencia de Dios está actuando ahora mismo. Sí, aunque pensemos que lo que ahora sucede a Dios se le está escapando de las manos. No, la Biblia nos dice lo contrario. En un universo gobernado por Dios, no hay lugar para acontecimientos fortuitos, al azar. La casualidad no existe en Dios. La probabilidad es solo una palabra que muchas veces nosotros la usamos para, para describir las ecuaciones, las, las tareas o las operaciones matemáticas. Pero ni la casualidad ni la probabilidad en sí no tienen ningún poder porque no existen. Pero Dios sí es. La casualidad no es una entidad capaz de influenciar la realidad, no. Dios sí es real. Vemos que aquí que la casualidad no es algo, es nada. Dios es real y Dios está controlando todo hasta el momento, aún en medio de la pandemia. Esta providencia soberana de Dios dice que trasciende también nuestras acciones, lo que nosotros hacemos. Él, Dios, cumple su voluntad a través de las acciones de las voluntades de los humanos. Sí, sin violar la libertad de sus voluntades. Nosotros sí somos responsables por nuestras decisiones y responsables de nuestras acciones. Sí, la palabra de Dios nos dice eso. Uno de los ejemplos de la providencia de Dios, por ejemplo, es el caso de José y sus hermanos. La escritura, el Antiguo Testamento, nos habla en Génesis que José era uno de los hermanos de los hijos de Jacob, ¿no?
y sus hermanos trataron de poder a él hacerle mucho daño y llegaron al final que querían destruirlo. Pero en lugar de eso, lo vendieron y fue llevado, dice, muy lejos de su ciudad, de su pueblo, de su país, fue vendido. Y bueno, la escritura nos dice que todo eso lo vemos, parece como un mal, algo, un daño terrible que le hicieron al joven José en ese tiempo. Pero al final de la historia, él puede decir de todo lo que le sucedió, de todo lo que le pasó, de la maldad de sus hermanos, del sufrimiento en Egipto, de estar viviendo en la cárcel, de todos los sufrimientos que pasó allí. Él logra decir en Génesis, el capítulo 50, el versículo 20, él dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Entonces, las acciones malas, Dios las convierte en algo bueno. Daniel, en la Biblia hay otro caso, Daniel y Nabucodonosor. Hablando Daniel, aquí dice, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, hablando de las acciones, de las voluntades de las personas, de este rey Nabucodonosor. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es sempiterno, su reino por todas las edades. Considerados como nada son los habitantes todos de la tierra. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es soberano. Dios permite muchas cosas que a nosotros nos parecen ilógicas, que no las podemos concentrar con nuestro razonamiento lógico. Y decimos, ¿qué está pasando? Dios, en su providencia, permite muchas cosas que nos parecen así de esa manera, mal. De hecho, que si nosotros vamos más adelante, avanzamos en el Nuevo Testamento, vemos allí que una de las cosas también que podemos ver como que Dios lo anticipó y ya lo tenía preparado, era la misma crucifixión del Señor Jesucristo. Él fue, ya su muerte fue determinada por Dios en su infinita y sabia providencia. ¿Cómo es eso? La Biblia nos habla ahí, dice en Hechos el capítulo 2, versículo 22 al 24, nos dice así de la siguiente manera. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, determinado por el consejo anticipado de Dios. Vemos aquí que Dios lo tiene todo planeado, determinado, y lo vemos a través de que aquí está la providencia de Dios, está actuando y la podemos ver nosotros. El hecho de que Cristo fuera crucificado fue un acto cruel. La traición de Cristo que Judas hizo, ¿no? Lo traicionó a Cristo, también es un acto malo, pero nos benefició a todos nosotros, aquellos que creemos en Cristo. Su muerte no fue un accidente histórico, como dice la palabra de Dios, estaba dentro de la providencia de Dios, del plan de Dios. Así que todo es controlado por Dios en todo lo creado, en todo este mundo, en todo este universo. Dios
usa la maldad, pero Él no hace cosas malas. Dios usa la maldad, pero Él no hace cosas malas. ¿Cómo es esto? Leemos en, en el Nuevo Testamento, en la carta a Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 13 hasta el 14, leemos de la siguiente manera. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. La palabra de Dios dice aquí que Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie. Si Dios en verdad es la causa, mediante su actividad providencial, de todo lo que sucede en el mundo, entonces puede haber la pregunta así de la siguiente manera. ¿Cuál es la relación entre Dios y el mal en el mundo? ¿Es en realidad Dios la causa de las acciones malas que hace la gente? Si es así, ¿no es Dios culpable del pecado? Podríamos argumentar, pensar y decir eso. Pero la Biblia, la palabra de Dios, en ninguna parte muestra a Dios directamente haciendo algo malo, no, sino más bien haciendo que se hagan obras malas mediante la acción voluntaria de los hombres. Es más, ¿no? La Biblia nunca le echa la culpa a Dios del mal, ni muestra a Dios complaciéndose en el mal. Y la Biblia nunca excusa a los seres humanos por el mal que hacen. No va a ser así. Pablo, hablando ya también a los romanos, él dice de la siguiente manera en Romanos capítulo 9, versículo 17 dice, porque la escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Hablando del corazón de Faraón, se endureció por su maldad, pero que también tiene misericordia del que Dios quiere, como de los que son también, por ejemplo, como los judíos, que estaban destinados a la perdición por sus pecados. ¿No? En la historia vemos a un hombre allí justo, la Biblia dice que era justo, perfecto en sus caminos, hablando de Job. Él, aunque el Señor Dios le dio a Satanás permiso para que hiciera daño a las posesiones y a las cosas y a la familia de Job, todo lo que él tenía, y aunque este daño vino mediante las acciones malvadas de los pueblos que estaban a su alrededor, ¿no? Y también de los desastres naturales que sucedieron y que también influenciaron y destruyeron también parte de la vida de Job. Él dice en la Biblia que no atribuyó todo estas cosas que le pasaron a Dios como algo malo que le había venido de Dios. Él dice así en Job capítulo 1 versículo 17, dice, todavía estaba éste hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Vemos que aquí Job, al mirar todo ese desastre, miró más allá de esas causas secundarias y con ojos de fe vio que todo lo que venía de la mano del Señor. Él dijo y llegó a exclamar de la siguiente manera, el Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre de Dios. Job en ningún momento
le echó la culpa a Dios del desastre que le había acontecido, sino que él dijo así: a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Leemos en Job capítulo 1, versículo 21. Aprendemos aquí que aunque Job sufrió una grande pérdida, un gran dolor, no se lamentó por su desgracia, maldiciendo, renegando, profiriendo palabras de descontento contra Dios. Él miró más allá por la fe, que todo venía por la mano de Dios, porque todo estaba controlado por Él, por su providencia. Dios, pues, hace que todas las cosas sean para bien. Dice aquí la palabra de Dios: porque si alguna manera pueda provocar a celos, leímos al principio, a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Pablo está diciendo que Dios quiere salvar a judíos, que aunque no conocen, que aún no conocen la salvación, Dios quiere hacer cosas buenas siempre para nosotros. Siempre piensa el bien para sus hijos. Aunque muchas veces la veamos como malas desde el punto de vista lógico humano, Dios siempre quiere el bien para todos. Él nos manda, inclusive, dice: haz bien, ama a tu enemigo. Los judíos aquí, con excepción de un grupo pequeño, reducido de creyentes de esa misma nación, ¿no? Solamente había un grupo pequeño de creyentes, pero los demás se habían endurecido en su corazón, no creían en el Evangelio. Y Dios había tratado de tantas maneras, muchas formas de que este pueblo regrese, ¿no? Venga a los pies, reconozca a Dios como Salvador, como su Rey, pero no quisieron. Entonces Dios hizo que otro pueblo, que no era judío, conociera la salvación. Entonces vemos aquí que una acción mala, aquí la envidia, los celos de estos judíos, sirvió para beneficiar a los que no eran judíos, salvándolos. Dice aquí la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, el versículo 4, el versículo 5, nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vemos aquí que una acción mala de la humanidad, Dios la convierte para bien. Trae la salvación, no solamente para un grupo pequeño, para toda la humanidad. Y eso es lo que Dios puede hacer en medio nuestro hoy, ¿no? Las cosas malas que vemos en un futuro no muy lejano, aunque estamos pasando dificultad, dolor, sufrimiento, la puede convertir en algo muy bueno, muy provechoso. Lo que muchas veces pensamos que es malo, como este caso que hemos visto, el caso de la envidia, Dios en su perfecta providencia, es aquí donde hablamos de la providencia de Dios, lo convierte todo para bien, como en el caso que hemos visto. Los que no creyeron, los que tenían que recibir la salvación, no la recibieron, sino que fue un grupo a los cuales no se les estaba dando, pero se les ofreció y ellos recibieron con gozo. Dios tiene sus planes, sus propósitos. Ahora quizá todo lo veamos mal, incomprensible, con dudas, con mucha incertidumbre, con, con mucho temor, miedo a lo que pasará, a lo que vendrá. Pero sabemos ahora que Dios tiene todo preparado. A Dios no se le escapa nada de las manos. Todo está controlado y permite las cosas buenas y las malas en su creación para llevar adelante sus propósitos. Como vemos, en su infinita providencia, Dios dirige
controla todo lo que pasa en las esferas espirituales, en el universo, en la tierra, en nuestra propia vida. Dirige nuestras acciones y las usa, sean buenas, sean malas, para cumplir sus propósitos. Nosotros tomamos decisiones en nuestro corazón, de las cuales nosotros vamos a ser juzgados. Pero Dios usa la maldad de los hombres para llevar a cabo sus propósitos. En la historia de Josué, de Job, vemos claramente la mano segura de Dios. Vemos la providencia de Dios actuando en la vida de ellos. Y no solamente de ellos, solamente he citado 2 casos. Hay muchos más. Y no solamente Dios ha actuado y ha mostrado su providencia en el Antiguo Testamento y en los tiempos bíblicos, no. Ahora, hoy día, en medio nuestro lo está haciendo, como estamos nosotros aquí aprendiendo. Pensamos, el pueblo de Israel crucificó a Cristo, no creyó en el Evangelio que Pablo predicaba, pero estos se volvieron orgullosos y Dios usó esa maldad para beneficiar a otros pueblos. Dios, en medio nuestro, hoy día, puede usar todo lo que pasa a tu alrededor, dentro y fuera de tu vida. Quiere ayudarte, quiere que a pesar que estés pasando sufrimiento, quiere ayudarte, quiere pasarlo juntamente contigo. No estamos nosotros yendo a la deriva. Dios está sosteniendo con su fuerza, con su poder, porque es por medio de la providencia de Dios en la que nosotros nos encontramos ahora. ¿A quién le podremos echar la culpa ahora? Si ya sabemos que Dios está aquí actuando. Diremos, Dios, tú eres el culpable. No, pensemos y confiemos que Dios va a usar todo esto para cosas mejores, como Job. No le echaba la culpa a Dios de su desgracia, de lo que le estaba pasando en ese tiempo. José no le echaba la culpa a Dios, bendijo a Dios. Dios tiene el poder y Él determina todas las cosas como Él quiere. Por eso, la única manera de poder nosotros sobrellevar este estado crítico, este momento difícil, el día de hoy, solamente es por medio de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, confiesa tus pecados, recíbelo en tu corazón y empieza a vivir una vida agradable delante de Él. Y si tú lo recibes, pides perdón de tus pecados, lo recibes en tu corazón, comienza a reunirte en una iglesia cristiana evangélica, lee la palabra de Dios. Y si tienes preguntas y quieres recibir oración, escríbeme en los comentarios. Que Dios te bendiga. Buenas tardes.